Buenas amigos y amigas, camaradas todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy serio, desgraciadamente, la guerra en Palestina, lo que está ocurriendo en Gaza en este momento, también en Cisjordania, pero en mucha menor medida, todo lo que está pasando con Israel, etc. Pero quiero hablaros desde otra perspectiva, no voy a hablaros de lo que todos saben, ¿no? Un poco de la historia de Israel, de su constitución en 1948, del sionismo a finales del siglo XIX. Creo que de eso podéis encontrar muchos materiales y yo voy a dejar también aquí abajo os voy a dejar enlaces muy interesantes por si queréis tener un poquito de background de todo ello. Pero quiero centrarme en otras cosas. Por cierto, ya que estáis aquí, si os interesa y os gusta mi contenido, el trabajo que invierto aquí, por favor apuntaos, suscribíos, darle a me gusta y compartirlo con todos vuestros amigos, etcétera, porque para conseguir un mundo mejor, un mundo decente, un mundo socialista y democrático necesitamos ser muchos. Bueno, voy a lo que iba. El tema de Israel, Palestina, etcétera, etcétera, toda la barbaridad que está ocurriendo actualmente. Se nos está olvidando hablar de algo clave para los marxistas, que es el tema de la base económica. Es decir, todo esto no estaría pasando si no hubiese una élite dirigente con intereses enfrentados a las mayorías, a las clases trabajadoras de todos los países, que nos están machacando y se están lucrando con la muerte de nuestros hermanos de clase allende los mares, en Palestina, en Israel, da igual que sean cristianos, judíos, árabes, etcétera, los están matando por intereses puramente económicos y de control y de poder. Y la gente, si pudiese votar, decidiría no tener esa guerra, porque las personas, si fuese, como dicen por ahí, un conflicto religioso, entonces nos estaríamos matando en todos los países. Y no es así, no es así. Lo normal es que la gente con distintas religiones conviva, porque la gente no quiere morir, no quiere que le caiga un misil, no quiere que le quemen la casa, no quiere que maten a sus hijos, ni a su mujer, ni a su marido, etcétera, etcétera. Entonces lo que está pasando es porque hay gente fuera de Palestina, fuera de Israel, que tienen muchos intereses económicos en la zona y les interesa mantenerlos y les interesa seguir enriqueciéndose. Y esa es la clave y es de lo que os voy a hablar sobre todo aquí, de esa perspectiva marxista, siguiendo el dinero de Big Money, qué está pasando detrás de todo esto, quién se está enriqueciendo, etcétera, etcétera. Y al final del vídeo, si os queréis hasta el final, tengo un pequeño regalo que he preparado para vosotros que espero que os guste. Así que vamos sobre todo a poner nuestro objetivo, y nunca mejor dicho, en las empresas de armas que hay estadounidenses, hay europeas, hay israelíes, etcétera, que se están lucrando con la muerte de miles de personas, no solo en la Franja de Gaza, sino allende los mares, en muchísimos países donde hay conflictos, en África, etcétera, en Ucrania, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de estas empresas de armas. Primero, que sepáis que según el Instituto de Paz de Estocolmo, el 2,2% de la economía mundial, del PIB de la economía mundial, la representan el negocio de las empresas de armas, el negocio de las empresas de muerte y destrucción, 2,2% del PIB mundial. De ese 2,2, el 39% del gasto en defensa, 39%, casi 40%, es de Estados Unidos, primer gastador en armas, primero. Pero cuidado aquellos que sois fans de China, ¿no? Como alternativa hegemónica mundial. Es el segundo país que gasta más en gasto militar. Y vosotros diréis, bueno, porque es una potencia, bla, 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 por defenderse. Vamos a ver si para defenderse todo ese dinero o no. Por otra parte, Israel, que tiene unas empresas de armas muy poderosas, mezcladas entre públicas y privadas, que representan un porcentaje alto de su economía, compran el 80% de las armas que importan, o sea, aquellas que necesitan, además de las que ellos tienen, las compran de Estados Unidos. ¿Y sabéis quién es el segundo país a quien más le compran? Alemania, ¿vale? Curiosamente, los dos gobiernos de esos países apoyan definitivamente a Israel en su derecho de defenderse por lo que hizo Hamás el día 7 de octubre, aquella barbaridad, aquellos actos brutales de terrorismo que hicieron con esa población civil indefensa, ¿no? Aquello de, bueno, entrando a casas, matando a gente en el concierto de música, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso fue la excusa perfecta.
¿A quién se le ocurre? ¿Vosotros pensáis que si los palestinos dicen, oye, vamos a hacer esto, ¿os parece bien? Le dice Hamás, venga, vamos a hacer esto. ¿Quién vota que vayamos a matar ahí a gente al concierto? ¿Pensáis que habría alguien que diría eso? Primero por empatía humana y segundo, si no fuese por empatía, por decir, es que les vamos a dar la excusa para destrozarnos. Pues efectivamente lo hicieron. ¿Por qué? Porque la dirigencia de Hamás evidentemente no está en la Franja de Gaza, está en Irán o está en otros países colaboradores de esas teorías extremistas religiosas y nacionalistas de Hamás. Por cierto, deciros que desde 2006-2007 no hay elecciones en Palestina, ¿vale? Porque sí que es cierto que la parte de Gaza ganó Hamás por un 3% aproximadamente de voto con respecto a Fatah y a otros partidos políticos. O sea, Fatah, que sabéis que es como un centro izquierda, antes era más de izquierdas, laico, es el que controla la parte de Cisjordania. Y la parte de Gaza la controla Hamás, que sabéis que es un partido nacionalista, muy religioso, muy extremista, y que de hecho están enfrentados. De hecho, en 2007 tuvieron enfrentamientos armados y otras veces y han matado gente, ¿vale? Entre ellos han matado gente. Entonces, no todo el mundo en Gaza es Hamás, y de hecho no se hacen elecciones, pese a que hubo intentos entre Hamás y Fatah, que son los de Yasser Arafat, los del antiguo dirigente palestino. Hubo intentos de hacer unas elecciones, no se produjeron. Entonces, de hecho, los pobres palestinos lo que tienen es un duopolio, un bipartidismo, pero más bien duopolio, porque en una parte domina Hamás y en otra parte domina al Fatah, y punto. Pese a que la Autoridad Nacional Palestina, que se reconoció, porque también Yasser Arafat, etcétera, reconocieron a Israel como Estado, pues Israel reconoció la Autoridad Nacional Palestina, pero la Autoridad Nacional Palestina está dividida. Bien, pues aquí tengo la chuleta, porque son muchos datos y no tengo mucho tiempo para hacer el programa. Os voy a contar, que sepáis que a los 13 días de los ataques de Hamás, Lockheed Martin, ¿vale?, que es la principal contratista de armas estadounidense, una empresa estadounidense de armas, aumentó su cotización bursátil un 10%, ¿vale? O sea, significó más dinero, la guerra significó más dinero para esas empresas de armas. Y esto es algo muy lógico, pero la gente no lo dice, los medios de comunicación no lo dicen, todos lo dicen como que hay unos terroristas ahí locos que salen de no se sabe dónde, cuando además Israel está ocupando Palestina según declaraciones de Naciones Unidas y de la mayoría de los países de Naciones Unidas, de su Asamblea en general, que están diciendo que se vayan de las partes ocupadas, que no están cumpliendo los acuerdos de paz, etcétera, etcétera. Y Hamás entonces tampoco los cumple, y los otros tampoco, y así sucesivamente. Y mientras tanto, los señores de la guerra enriqueciéndose. Luego, por ejemplo, tenéis que entender que de solo Lockheed Martin tiene contratos con Israel, la empresa de armas estadounidense, por 5.700 millones de dólares. Lo que si calculamos que más o menos cuesta construir un colegio en España, 2 millones de euros, casi 2 millones de euros, significaría 2.850 colegios. Con lo que se gastan en armas, habría 2.850 colegios en Israel o en cualquier otra parte del mundo. Esto hizo que su presidente, su CEO, Jim Takel, consiguiese de repente, de un año para otro, tener 66 millones de dólares más, a los que se sumaban sus 25 millones de dólares que tienen acciones de la propia empresa, de Lockheed Martin. Lo que significa, solo esos 66 millones significarían unos 33 colegios, más los 12 y pico de tal, pues 45 colegios. 45 colegios sería lo que se habría embolsado este hombre, este señor de la guerra. Curiosamente, Jim Taker está en un consejo, en un think tank, en un tanque de pensamiento, estos que influyen, Consejo de Administración del Council of Foreign Relations del gobierno americano, ¿vale? Son los que diseñan un poco la política estadounidense en el exterior, donde tienen evidentemente muchísimos intereses, ¿no?, de que sigan habiendo guerras. Luego hay otra cosa muy macabra y muy lamentable, que es que, porque claro, una cosa está en los medios de comunicación, lo que le venden a la gente, y otra cosa, por ejemplo, los medios económicos, ¿no?, que les dicen a la gente que invierta en las empresas de armas que ahora, con lo que está pasando en Israel, van a subir, ¿no? Y eso se lo dicen claramente, ¿no? Entonces, hay otra cosa que pasa, que es que cuando nació Israel un poco, lo que decían los sionistas era, bueno, nos vamos de aquí, nos vamos de Europa, pero vamos a ser
vuestra vanguardia occidental en un territorio hostil como es Medio Oriente, y entonces llegaron al acuerdo, ¿no? Las élites estadounidenses, occidentales, etcétera, con Israel. Sí que es cierto que Israel es la única democracia que hay por allí, democracia. Ya sabéis vosotros que Netanyahu es de extrema derecha, que estaba teniendo muchos poderes, que estaba teniendo mucha contestación social con las reformas que quería hacer institucionales, y en este momento, pues mira, justo pasa esto, ¿no? Qué curioso. Bueno, pues lo que os quería decir es que utilizan el campo de batalla de Palestina para probar nuevas armas de las empresas tanto estadounidenses como israelíes, y con eso además llevan a periodistas y todo que se vayan ahí con los tanques para que vean cómo son de sofisticadas las armas. Por ejemplo, el mortero Iron Stream con guía láser y GPS de la empresa Elbit. Pero luego es curioso, ¿no? Porque Israel tiene 9,3 millones de habitantes según el censo de 2021 y casi 2,6 millones de pobres. O sea, pese a que es un país que por PIB es el 17 del mundo, de más de 200 que hay, un poco más de 200, resulta que a nivel de desigualdad es el país número 114 en igualdad, o sea, está muy abajo. Está al nivel de Argentina y Angola, ¿vale? Con un PIB del 0,42. Los últimos años que se tienen constancia. Incluso por detrás, o sea, es más desigual que Estados Unidos, que ya es desigual, que tiene un 0,41, y está al nivel de Turquía o el Congo, la República Democrática del Congo. Entonces, cuidado con Israel, que no todos están ahí unificados y todos quieren la masacre palestina, para nada. Ahí hay lucha de clases y hay enfrentamientos muy gordos. Y el enemigo exterior siempre unifica o ayuda a callar las voces críticas. Se habla mucho de que es la única democracia del mundo, pero se habla muy poco de que hasta los 51 años, además de que 2 años y medio para los hombres, 2 años para las mujeres de servicio militar obligatorio, que tienes que estar en la reserva y te tienes que ir a la guerra, así te llaman, hasta los 51 años, ¿eh? Que eso no se dice mucho de tanta democracia. Después es muy interesante porque si calculamos los misiles estos que Hamas lanza, os voy a poner los datos y las fuentes debajo en la descripción para no hacer el vídeo más largo. Si calculamos lo que valen esos misiles, están en torno a entre 300 y 800 dólares, ¿vale? Pongamos 550, 600 dólares para redondear, pues cada vez que Hamas lanza un misil de esos de 600 euros, Israel se tiene que gastar 1000 veces más, ¿vale? Se tiene que gastar 1000 veces más en detenerlos. Entonces, lo que estamos diciendo es que cada 30 misiles que Israel para de Hamas se podría construir un colegio, ¿vale? Un colegio. Digo lo del colegio para que, porque muchas veces miles y miles de millones no se entienden, ¿no? Por compararlo con algo tangible. Imaginaos un colegio, pues cada vez que se para un misil, ¡pum!, desaparece un colegio. No porque explote, sino que también podría explotar, sino porque directamente no se va a construir. Bueno, y no quiero que se me confunda aquí en plan, solo estás criticando a Israel, a los sionistas del Estado de Israel, ¿no? No, para nada. Más Israel es más complejo, diversos partidos políticos, no todos tienen la misma posición. Vamos a hablar un poquito de Hamas, ¿no? Hay gente como, por ejemplo, una persona de aprecio de Santiago Albarrico, que decía que Hamas no se le puede, aunque tenga actos atroces y cometa crímenes de guerra, no se le puede considerar un partido terrorista porque evidentemente están en guerra, ¿no? Entonces, cuando a ti te ocupan un territorio, si tú haces actos de guerra, pues son actos de guerra, no es terrorismo. Pero claro, lo que hicieron el otro día y lo que hacen de atacar a población civil, eso está fuera de lo que es la guerra. Esos son no solo crímenes de guerra, sino un actuar absolutamente terrorista. Y desde aquí lo quiero decir, Hamas tiene formas de actuar absolutamente terroristas y son una panda de salvajes. Y eso hay que decirlo así de claro. Hay que decirlo así de claro porque tú te metes en su página web y en la parte de inglés, es que me he metido esta mañana y he alucinado porque, o sea, sacaban pecho de lo que yo llamaba la operación Al-Aqsa Flood, en inglés, ¿vale? Y decían que llevaban 1400, pero eso, a ver si luego os pongo la imagen, 1400 civiles, mujeres, niños, bebés, sionistas muertos, se sacaban pecho con eso, en su página inicial, en la portada. Decía que llevaban 241 secuestros, o sea, desde que empezó toda la movida el 7 de octubre, que llevaban, atención a esto, 41 sionistas, niños y bebés quemados vivos. Se vanagloriaban de esto, son unos salvajes. Es una barbarie.
O sea, los otros son bárbaros de corbata y estos son bárbaros de la ropa esta que llevan los musulmanes y los extremistas. Los extremistas musulmanes. Y esto hay que decirlo, y la izquierda progre no puede coger y decir que no puede blanquear a Hamás. Tenemos que estar en contra de Hamás porque es pura barbarie y en contra de los capitalistas que controlan las industrias de armas, que están interesadas en que ese conflicto permanezca, y si se acaba ese conflicto harán otro en otro sitio, y por supuesto de las élites sionistas israelíes que quieren expulsar a los palestinos de allí, quieren que desaparezcan, que eso está clarísimo. Dicen también estos simpáticos extremistas que también llevan 1.300 casas de judíos quemadas y han lanzado ya 10.500 misiles. 10.500 misiles. Es decir, si 30 misiles es un colegio, pues imaginaos. Entonces, por ahora, que es cuando estoy grabando este vídeo, que estamos a día 20 de noviembre de 2023, pues nos encontramos, desde el 7 de abril hubo 1.000 asesinados, 1.500 heridos, 230 secuestrados, y luego, según Hamás, a día de hoy hay 12.000 asesinados. Y en Cisjordania hay 180 por colonos y colonos israelíes y por también el ejército israelí. Claro, vete a saber todo esto hasta qué punto las cifras son ciertas o no, pero lo que está claro es que se está cometiendo una masacre. Están matando periodistas también para que no puedan informar de lo que está pasando. Es la guerra total. Y bueno, ahí están los grandes capitalistas de las empresas de armas enriqueciéndose, frotándose las manos con los pingües beneficios que van a sacar, probando sus artilugios de muerte en ese territorio con cobayas humanas, que son los palestinos en general, y también los israelíes que mueren como víctimas colaterales de sus experimentos con las armas, ¿no? Entonces esto es clave que entendamos. Que a esta gente no les importamos absolutamente nada, chicos. Pero nada, nada, nada. Nada, menos que nada. Le tienen más cariño a sus perros. Le tienen más cariño a cualquier cosa que al ser humano. Y menos a nosotros. Menos a nosotros, chicos. Entonces tenemos que espabilar. Esto es lo que vamos a tener. Tenemos que hacer una internacional socialista, democrática. Tenemos que cambiar el mundo porque mirad dónde vamos. Mirad dónde vamos. Esta gente, además, la guerra les sirve no solo para fomentar el negocio de las armas, sino luego, como lo destrozan todo, la reconstrucción. Vendrán inmobiliarias y vendrán empresas constructoras y harán su agosto cuando la cosa pare, porque parará. Llega un momento que toda guerra, por muy larga que sea, al final acaba. Y cuando acaben, ellos estarán ahí para reconstruir, los mejor posicionados, y pondrán a sus empresas reconstruyendo los países. Y tendrán pingües beneficios, pingüísimos beneficios, chicos. Entonces esta gente se está enriqueciendo a costa de la muerte de tantísimas personas. Por otra parte, la población palestina es presa de un duopolio entre Hamás y Al-Fatah. Y hace años, 2007, 2006, 2007, o sea, estamos hablando de hace 16 años que no hay elecciones. Entonces, ¿cómo va a ser representativo Hamás de la población que hay ahí si no se le da derecho a votar? Por otra parte, si se expulsa a la oposición, porque Hamás también expulsó al Fatah de la franja de Gaza. Entonces, ¿cómo va a haber democracia? ¿Cómo se le puede culpar a todos los palestinos de lo que está pasando? Decirles, venga, vete al desierto. Deja la casa, como que reciben mensajes en su teléfono móvil diciendo que les van a bombardear el edificio. Y hay veces que se lo bombardean y veces que no. O sea, y todos los niños que se están quedando amputados. La gente que se está quedando sin familias. Es que es muy gordo. Es muy gordo, compañeros, camaradas, amigos, es muy gordo. Y esto va a seguir siendo mientras exista esta gran diferencia entre la clase capitalista internacional y los trabajadores de todo el mundo. Porque a ellos les importamos tres bledos. Y nos van a seguir sacrificando y nos venderán que es una cuestión de entre unos y otros, con qué equipo estás. No, las cosas son más complejas. Y si no, además, también os voy a dejar aquí la información. Hay mucha información sobre que posiblemente Hamás fue una construcción del propio Estado israelí. Y en todo caso, si no fuese así, lo que sí que está totalmente constatado es que cuando Al-Fatah, que era de centro-izquierda, era fuerte y estaba buscando una solución pactada con Israel, Israel fomentó la construcción de madrasas y todo el tejido ese institucional que tienen y su partido, sus ONGs y tal, de Hamás. Hasta que luego Hamás ya empezó directamente a atentar contra ellos.
pero ellos lo fomentaron. Esto es como los estadounidenses con los talibanes cuando luchaban contra los soviéticos, es lo mismo. Entonces todo esto es mentira, todo esto es mentira, olvidaros. Aquí simplemente hay guerra y es posibilidad de negocio. Y ahora están haciendo el paripé, cada uno se pone muy tal, que muy preocupado, Biden que no sé qué, pero Biden ¿qué va a estar preocupado? Si es dinero para sus empresas de armas que le venden a Israel, ¿qué preocupación va a tener? Lo que pasa es que tienen que hacer el teatrillo. Y llegará un momento que eso acabará, como está pasando en todos estos años, desde que el Estado de Israel está ahí. De vez en cuando hay guerras, hay más misiles y más cosas, pero al final pues las cosas se vuelven medio a calmar y siguen, pero todas las bombas que han tirado, eso se pagan con los impuestos de la gente, con los colegios que no se construyen. Y esa es la cosa, ¿vale? Entonces nada, chicos, es una situación muy triste y ver sobre todo que no tenemos fuerza para parar eso, porque sí se están produciendo manifestaciones en todos los lugares del mundo, en Estados Unidos, en Israel, de judíos, diciendo que paren aquello, ¿vale? No es una cuestión de los judíos malos y los palestinos buenos, no, eso es lo que, una de las cosas que quiero que quede clara en este vídeo, además de que es una cuestión de los de arriba contra los de abajo, de la poca importancia, de la poca estima, es que no nos tienen ninguna estima, nos van a utilizar como cobayas humanas. Entonces esto hay que acabarlo y no lo van a acabar ellos, lo tenemos que acabar nosotros, construyendo una sociedad democrática internacional, una sociedad socialista, donde no hayan clases enfrentadas. No todos vamos a ser iguales, no todos vamos a ganar lo mismo, ¿vale? Pero no va a haber tanta diferencia y no va a haber gente que esté enfrentada la una a la otra. Las guerras se van a acabar, podemos construir incluso un DNI internacional, ¿vale? Todo eso es perfectamente posible con la tecnología que tenemos hoy, poco a poco, pero tenemos que ir hacia eso, porque mantenernos aquí es quedarnos donde estamos, es quedarnos en la barbarie y ver cómo poco a poco nos matan cuando quieran, así. Entonces, bueno, chicos, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Ya os digo, si os interesa, pues suscribíos, darle a me gusta, etcétera. Y os voy a dejar, que os lo he dicho antes, un pequeño regalo. He compuesto una pequeña pieza de piano, muy sencillita, donde intento transmitir lo que me produce todo esto de Palestina, todo esto de Gaza. Y bueno, espero que os guste, que os haga reflexionar. Y nada, os mando un abrazo muy grande. Nos vemos en el futuro. Construyámoslo.